Ok, bueno, para empezar nos gustaría que nos hablaras un poquito de ti, sobre lo que estás haciendo allá en Suiza, como un poquito de contexto sobre eso. Sí, bueno, yo soy Nayeli Alcázar, estudié ingeniería en biotecnología en el TEC, me gradué en el 2021 y ahorita estoy estudiando la maestría en biotecnología en el Instituto Federal Suizo, que por sus siglas en alemán son ETH. Y pues estoy terminando el primer año, todavía no empiezo como tal con un proyecto de investigación per se, pero pues todo esto de las ómicas es como lo más revolucionario y lo último que hay en la tecnología en este ámbito. Entonces nos han eh, inmersido. He estado muy inmersa en esto últimamente. Es como la columna vertebral de la maestría. Súper, qué interesante, qué loco estar hasta allá. Sí. Este, Anita nos había comentado que para una materia o algo así habías tenido como algún acercamiento con Illumina. ¿Crees que nos puedas platicar un poquito sobre cómo fue tu acercamiento o como bajo qué contexto fue que lo utilizaste como dentro de esa materia en la que lo trabajaste? Sí, la materia se llamaba genómica de sistemas y pues de lo que se trató fue que tuvimos un proyecto que combinó Wet Lab con Dry Lab. Wet Lab es la parte experimental con las batas y todo eso, y Dry Lab es la parte computacional. Entonces, lo que hicimos fue que la escuela nos dio un paper con una base de datos. Y nosotros lo que hicimos fue comparar esa base de datos que tenía toda la secuenciación de un genoma con lo que había investigado el paper. A mí me tocó un paper que había hecho transcriptómica de desarrollo embrionario en un primate y lo compara con el humano para saber las similitudes que hay entre los dos genomas y elucidar de dónde vienen ciertas enfermedades neurodegenerativas que son específicas del humano. Entonces, lo que primero hice fue a nivel computacional, con los reads o los sequencing information de Illumina, mapear y alinear todos los reads en una computadora que tiene la escuela con programación y así, cosas que yo en ese momento nunca había tenido ningún acercamiento, entonces fue muy complicado, pero al final cuando tienes toda la información de los reads alineados y así, ya es cuando puedes comparar genomas y demás. Y después, cuando ya tienes las secuencias y ves los genomas, lo comparas con la funcionalidad, con el fenotipo. Entonces ya ves que no, pues esta parte del genoma se relaciona con división celular y está expresada en humanos todavía hasta la etapa no sé qué del desarrollo, lo cual quiere decir que en humanos hay expresión o división celular hasta cierta etapa, a diferencia de los primates, que el desarrollo se detiene antes y cosas así. Entonces, eso fue lo que hice a nivel computacional y a nivel de laboratorio. Antes de usar la máquina de secuenciación de Illumina como tal, no es como que tienes una célula y la metes a la máquina y ya te da la secuenciación. Lo que sucede es que primero tienes que disociar el tejido en células individuales y esto pues lo haces como mecánicamente separando el tejido. Luego, ya que tienes las células individuales, extraes el ADN y cuando lo extraes tienes que partirlo en fragmentos pequeñitos. Y una vez que los fragmentas, tienes que preparar una librería. Bueno, en inglés es library preparation, no sé si en español también sea librería, pero pues es como todo este conjunto del genoma partido en cachitos. Y tienes que ponerle adaptadores en los dos, en los dos extremos de las secuencias, porque Illumina tiene unas flow cells, como unas celdas de metal que ya tienen incorporadas unas secuencias de nucleótidos. Y tú tienes que adaptar el ADN o la secuencia que tienes
para que se hibride con esas secuencias que tiene la celda, y así es como lo preparas. Entonces, es como todo un experimento de 2 días para hacer la librería. Y una vez que tienes tu librería preparada, ya es cuando pones en la máquina pues sí, el tubito con tu ADN, bueno, no el tubito, el líquido del tubito, lo pones en la celda, lo metes a la máquina, y lo que hace la máquina es que amplifica las células que se hibridaron con la celda, y después de amplificarla, la empieza a hacer algo que se llama secuenciación por síntesis, que es que añade nucleótidos complementarios a tu secuencia, y cada nucleótido está unido a un fluoróforo que se excita con la luz y te da cierto color. Entonces, cada vez que se añade un nucleótido, ves colores, ¿no? Y esto es en miles de millones de secuencias, o ¿cómo decirlo?, de cadenas que se están secuenciando al mismo tiempo. Y después de eso, ya te da los datos. Y para hacer el análisis, o sea, los datos te dan reads. Haz cuenta que tienes un read de, no sé, de 1000 pares de bases. Y tienes A, C, T, G, bla, 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 bla. Y luego tienes otro read, que es lo que le sigue, y lo que le sigue, y lo que le sigue, y lo que le sigue. Entonces ahí ya es cuando usas la computación para poder elucidar el orden de esos reads y poder unir toda tu secuencia del genoma completo. Y así. No sé si me expliqué. Si tienen alguna duda o algo así, pregúntenme. Ok, perfecto, muchas gracias. Yo sí tengo una duda. Justo como lo que comentabas, como es muy importante el conocimiento computacional, tanto para la parte previa como para el procesamiento de datos, ¿no? Porque yo había estudiado un poquito de Illumina y yo pensaba que ya te daba como la secuencia alineada, ¿no? Entonces, ¿tú qué consideras que es como la parte más importante justo para, o sea, para prepararte en Illumina en términos de programación? ¿Qué es lo que crees que es más importante nominar en ese sentido? Pues siempre está la pregunta, ¿no? De que si es más importante conocer la biología para usar la computación, o si es más importante conocer la computación para usar la biología. Yo creo que lo que tienes que saber para usar la parte de análisis de datos de Illumina es qué estás haciendo al momento de preparar la librería. Porque cuando preparas la librería le pones también unos índices, y esos índices son como lo que te dice en qué orden va la secuencia que te da la máquina. Y al final lo que estás tratando de acomodar al hacer el análisis de datos son esos índices. Entonces, lo importante es que, aparte de que sepas el lenguaje de programación, este, pues no sé cómo llamarlo, porque no es ningún lenguaje como Python o C o R, como tal, pero sí necesitas saber leer un código, qué es lo que está haciendo y cómo es que está alineando todos estos reads y toda esta información. Entonces, yo creo que sí es importante tener conocimiento en programación, pero también si tienes el conocimiento en programación y no sabes qué es lo que estás viendo, tal vez al momento de hacer el análisis funcional no vaya a tener sentido. Pero sí, en cuanto a programación, creo que lo importante es entender qué está haciendo un código. Que pues yo lo hice en la computadora de la escuela, que es un servidor, que supongo que todos los servidores funcionan igual, pero se llama Euler. Y en ese Euler tienes pues como sí códigos establecidos, que trabajas con FASTA y con FASTQ files y con como ya cosas que están establecidas para este ámbito. Y al implementar los códigos tú solamente tienes que cambiarle ciertos parámetros que son acorde a tu trabajo y a tu secuencia y a tus datos. No sé si contesté la pregunta. Sí, muchas gracias. Hola Nayeli, yo soy Esteban, un gusto tenerte aquí. Una preguntita. Eh, Sí. eh, Te escucho y lo haces ver tan fácil todo este proceso de Lumina, pero te quiero preguntar, nosotros que apenas vamos para allá, que vamos aprendiendo este tipo de temas, ¿para ti fue difícil aprender a trabajar estos tipos de técnicas? ¿O bueno, fue difícil en algún momento de tu carrera o de tus estudios? La parte computacional fue muy difícil.
porque yo solamente llevé una materia de programación en la universidad y la verdad es que yo, o sea, digo, sí, llevé la materia y aprendí y todo, pero en ese momento no le di la importancia o no sabía lo mucho que me iba a funcionar en este ámbito, ¿no? Yo pensé que era solamente como para cumplir con el tronco común de ingeniería y ya. Este, pero, perdón, ¿cuál era la pregunta? O sea, más que nada si se te hizo difícil o todo el proceso Ah, pues de aprendizaje más que nada. sí, 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 perdón. Sí, se me hizo difícil la parte computacional porque yo llegué aquí, o sea, yo llevé esa materia de programación en la universidad en el 2018 y llegué aquí el año pasado sin ningún refreshing de todo eso y yo nunca había usado un servidor y yo nunca había hecho nada de lo que hicimos ahorita, ¿no? Entendía la tecnología, ya me la habían explicado, entendía lo que estaba haciendo en el wet lab, pero el dry lab me costó mucho trabajo porque no sabía implementar los códigos y en realidad no sabía cómo lo estaba haciendo la computadora. O sea, yo sabía que tenía que alinearlo y que compararlo con una referencia y luego obtener datos de control de calidad y demás, pero no sabía cómo. La verdad es que no sabía cómo hacerlo dentro del servidor. Nos dieron un tutorial como de cómo poner los códigos y todo, pero les digo, tampoco entendía qué hacía el código, entonces no sabía cómo adaptarlo con mi información. Entonces, pues sí, la verdad es que en la parte de computación sí fue todo un reto, pero una vez que pues, o sea, sí me le pegué a compañeros, porque tengo compañeros que su carrera principal es en programación y de alguna manera les gustó la biología y están aprendiendo biología, pero ellos son programadores, ¿no? Entonces, pues solo así logré comprender el código y una vez que comprendí el código ya lo adapté a mis datos, a mi proyecto, a mis secuencias y entonces ya fue más fácil. Pero sí, la parte de computación fue muy complicado. Del wet lab, casi no, porque sí entendía qué estaba sucediendo a nivel biológico y es realmente solo pipetear. Sí, y tener, o sea, obviamente tener cuidado con seguir el protocolo y todo, pero no hay yo creo que, o sea, lo haces, este, concentrándote y siguiendo el protocolo solamente. Ok, perfecto. Oye, ¿y cuáles tú crees que sean como las ventajas y desventajas de trabajar con Illumina, en cuestión laboral o experimental o biológico, como tú ves? Mm, pues Illumina es parte de las tecnologías de nueva generación, de secuenciación de nueva generación, y por lo que he aprendido, el hecho de que sea una tecnología de short reads a veces resulta un poco complicado porque, como sabrán, existen diferentes formas en las que el genoma se puede acomodar. O sea, existen exones, existen intrones y a veces un gen se puede expresar si se acomodan ciertas pares de bases acá y ciertas acá. Entonces, a veces con los short reads, la secuencia en realidad no es la misma que se manifiesta al final en el fenotipo por esto de exones e intrones y demás. O a veces se pierde orientación también. Saben que hay una cadena, una forward y una reverse, y también eso a veces se puede confundir un poco, pero por eso se han desarrollado otras tecnologías de long read sequencing que se utilizan para pues cosas, trabajos que he hecho en el laboratorio. Solamente hemos usado Illumina para este proyecto que les platico, pero con algo que estoy trabajando ahorita, que es de edición genética, utilizamos Sanger, secuenciación Sanger, así como todo empezó, ¿no? O sea, es una empresa que se llama Microsynth, que realmente se lo mandamos y ellos lo hacen, pero es con Sanger, porque son secuencias pequeñas, porque lo necesitamos que sea rápido, o sea, y no importa tanto la calidad, porque como quiera no es un proyecto que se va a publicar ni nada, entonces Illumina se utiliza cuando no importa que sean short reads y cuando tienes la tecnología, claro. Hola Naye, Muchísimas gracias. yo soy Santiago, es un gusto platicar contigo. Y bueno, yo primero tengo
una pregunta ya más un poquito personal. Este, Ujú. tú al principio de tus estudios, o bueno, al principio de que llegaste a Suiza, eh, ¿qué es lo que le hubieras recomendado o qué tips le hubieras dado a la Naye del pasado para comenzar con Illumina? Mm, Pues que sí le hubiera dado más importancia a la parte de programación. Este, y no solamente, o sea, más que saber Python o R o cualquier lenguaje, es comprender qué le estás diciendo a la computadora o cómo optimizar, cómo automatizar procesos. Este, sí, creo que o sea, lo más importante es en la parte del análisis de datos. Creo que me hubiera gustado saber un poco más de eso antes de lanzarme al precipicio, así sin paracaídas, ¿no? Pero sí creo que la parte computacional es muy importante al momento de hacer secuenciación y estas cosas, porque yo pensaba que la máquina me iba a dar así la secuencia y ya, o sea, yo iba a poner ahí la librería y ya, pero no, y aparte no te lo da de alguna manera en la que tú puedas leerlo, o sea, son archivos que tienes que abrir en un servidor porque son muy largos, que tienes que poner todo un código para que haga muchos pasos intermedios hasta que finalmente te da un documento que tú como humano puedes interpretar. Entonces sí me hubiera gustado saber más de programación, de computación, de análisis de datos y demás. Vale, muchas gracias. Y Ujú. la otra pregunta sería como, si has trabajado con o has tenido experiencia con otros métodos de secuenciación, y si sí, ¿qué ventajas le ves a Illumina y qué desventajas le ves comparados con estos métodos? Mm, pues como tal, trabajado con otros métodos, no, nunca. O sea, no, les digo que para hacer lo de Sanger, nosotros se lo mandamos a un laboratorio y ellos lo hacen. Lo único con lo que he tenido acercamiento es con Illumina y con otra que se llama Attack Sequencing, que esa es para, ustedes saben que el ADN en eucariotas está asociado a proteínas, ¿no? Tiene histonas y tiene cromatina y todas esas cosas. Y esta tecnología de secuenciación lo que hace es encontrar regiones disponibles del ADN, o sea, es que están las histonas así, ¿no? Como conectadas, y en esta parte está ADN libre. Entonces encuentra ese ADN libre, corta ahí para secuenciar lo que está alrededor de la histona y poder elucidar mecanismos de epigenética y cómo está el ADN metilado o glucosilado y todas esas cosas. Esa también trabajé con con la preparación para la librería y, ahí no utilicé ninguna máquina ni nada, solo fue aprender a hacer la librería. Pero depende para qué quieras usarlo, porque en este caso esta tecnología es cuando tú quieres ver epigenética y eso es algo que no te da Illumina, ni cualquier otra tecnología como de sequencing, así sea long read o short read, la única que yo conozco que te puede decir cosas sobre epigenética es esa que es Attack Sequencing, que utiliza una enzima que se llama transposasa y es totalmente diferente. Ujú. Muchísimas gracias. Bueno, hola Nayeli, me llamo Hugo y pues realmente me agradó la forma en la que explicaste todo el proyecto que has realizado. Realmente se me hizo muy fácil de entender. Y una de las dudas que tengo es que, bueno, mencionaste que uno de los principales problemas es como la parte computacional, entender el código. Al igual otro problema creo que fue que a veces se pierde la orientación al momento de los reads. ¿Consideras que pueda presentarse otro problema al trabajar con Illumina? Mm, pues en términos de experimentación, tal vez no. O sea, a mí se me ocurre, el problema que se me ocurriría es ya como un poco más práctico,
que, bueno, no. O sea, lo que pienso es que no, es una tecnología que no todos los laboratorios pueden tener y que es, pues es como la última tecnología y es caro y la máquina como tal es cara y todo las celdas y los reactivos y demás. Entonces, pues, sería un problema si quieres usar Illumina y tu laboratorio no tiene recursos o no tienes acceso a la tecnología, ¿no? Pero lo que puedo hacer es buscar mis notas de esa materia y ver si se me está pasando algo, porque fue el semestre pasado y no me acuerdo. A ver. Igual si quieren, les puedo pasar más información o más cosas que ustedes necesiten, ¿eh? No solo se queden con lo que les diga hoy. Gracias. Pues, por ejemplo, ajá, es que Illumina puede secuenciar solamente ADN, pero si tú quisieras estudiar el transcriptoma, no podrías, porque el transcriptoma es de ARN. Entonces ese también podría ser una desventaja. Em, Esto de los short reads que les digo es una desventaja que me hicieron mucho énfasis. Aquí está, aquí está. Ah, bueno, aquí tengo, tal vez esto les pueda servir. Es lo mismo de los short reads, pero a lo mejor como para que quede un poco más claro. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, listo, ya Sí, cambié la claro. configuración. Gracias. Ah, no, no puedo, no me deja. A ver, creo que ya. Eh, ya. Ahí ya lo pueden ver. Sí. Sí, Ok. Bueno, PacBio es otra tecnología de secuenciación, pero esa es de long reads. Entonces, pues aquí lo que nos muestra la ilustración es que este es el cromosoma, ¿no? Este es como todo lo que queremos secuenciar. ¿Sí ven mi cursor? Sí, ¿Sí? Ok. Bueno, y entonces esto es PacBio, lo que esta nueva tecnología que les digo, y estos son los reads que son así como cubren completamente toda la parte del cromosoma, ¿no? Algunos se quedan por aquí, y acá, pero la mayoría cubren pues casi en su totalidad todo el cromosoma. Sin embargo, aquí HiSeq es equivalente a Illumina, pues el coverage, la cobertura que tiene con esos short reads. Por ejemplo, en esta parte, estos reads no se pudieron pues alinear con el cromosoma de referencia, ¿no? Entonces, en esta parte puedes perder información y tal vez la información que pudiste haber recuperado en esta parte es relevante para lo que tú estás tratando de investigar en tu proyecto. O a lo mejor, no sé, estás tratando de probar una hipótesis y la información que perdiste aquí cambia totalmente si tu hipótesis es em, verdadera o no. Entonces, pues a eso me refiero con la desventaja de que Illumina sea de short reads, que no, aparte de que no puedes cubrir todo esto, también luego hay, em, ah, te puedes equivocar en cómo estás alineándolo a la referencia, que en este caso la referencia es el cromosoma. Y ya, a eso me refería. Pero sí, además de eso, creo que bueno, no se me ocurre ninguna otra desventaja. Y en mi clase fueron muy, muy enfáticos en esa única desventaja de los short reads. ok, muchas gracias. Hola Nayeli, yo soy Jimena.
Y brevemente, ahorita que mencionabas de que en Illumina, por los short reads, hay información que se puede perder. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hacen? ¿Repiten la secuenciación o lo comparan con otros genomas o utilizan otra? Am, pues yo creo que la clave para no tener que repetir un experimento, o sea, primero es como, o sea, yo veo que utilizan Illumina siempre en los casos en los que saben que en caso de que se pierda algo no es tan importante, pero ya si se perdió, yo creo que sí podría repetirse, pero igual no tienes la certeza de que se puedan alinear las partes del genoma que tú quieres. Entonces, pues lo que yo sugeriría es no usarla y usar otra tecnología, pero pues no soy experta, entonces tal vez si hay alguna forma de que no se pierdan esos fragmentos, o lo que podría hacer es a lo mejor solamente en lugar de secuenciar el genoma completo otra vez, bueno, no, es que no sabes cómo. O sea, porque lo que iba a decir era solamente secuenciar esa parte que se perdió, pero no tiene sentido, porque cómo le haces para separarla de lo demás, ¿no? Si es todo el genoma. Entonces, pues sí, yo diría que se repitiera. Pero les digo, no, no me crean mucho. No sé, no soy una experta en este sentido. Ok, gracias. Hola Naye, soy Jessica y me encantaría preguntarte, ya como tú has explicado que Illumina es como una secuenciación que solamente sirve para short reads, ¿crees que se está quedando rezagada frente a las nuevas tecnologías de secuenciación que actualmente existen? Mm, pues yo creo que, pues tal vez sí, o sea, porque sí se están desarrollando muchas otras tecnologías que están tratando de vencer a Illumina en ese sentido, pero a la vez yo veo que es una tecnología que siguen utilizando muchísimo y, por ejemplo, aquí en Basel, esa máquina que está en la escuela es la única, o sea, tienen esa máquina y tienen otras máquinas de secuenciación que todas son de, de la misma como compañía que desarrolló Illumina y es el único lugar en Suiza en donde las personas, tanto investigadores como empresas, secuencian sus cosas. Y se usa muchísimo y la escuela gana mucho dinero de eso y por eso también el instituto, pues es como lo que es, ¿no? Entonces yo creo que a pesar de que hay tecnologías que se están desarrollando para otro tipo de datos y tener más cobertura de el genoma y poder abarcar más en el ámbito, no creo que se vuelva obsoleta en mucho tiempo. No creo que se deje de usar, no creo que ya sea como de que, no, ya nunca vamos a usar esto otra vez porque ya tenemos otras. Porque incluso las otras no son tan óptimas todavía. Todavía hay muchas cosas que optimizar y en el caso de Illumina creo que para ser una tecnología de short read sequencing ya llegó a su punto de más optimización que puede llegar. Porque los short reads que te da son de calidad, no hace milagros, pero si está bien hecha la librería, la máquina sí es capaz de dar una buena calidad de secuenciación. Entonces, aunque se llegue a perder información, creo que no se va a volver obsoleta frente a otras tecnologías que tal vez se puedan utilizar en otros contextos. Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Bueno, y referente a lo que mencionabas de que todas estas tecnologías pueden ir cambiando, ¿tú cuál crees que de las nuevas tecnologías, que tal vez, aunque actualmente todavía no esté tan desarrollada o tan optimizada, ¿tú cuál crees que sería como la que pueda llegar a ser la más usada?
en un futuro. Mm, híjole. Así por lo que has visto, lo que has escuchado. Sí. Mm, pues, qué buena pregunta. Yo, o sea, por ejemplo, las otras tecnologías que me enseñaron en esta clase, que ahorita estoy viendo cuáles son, em, no las he vuelto a escuchar o sea, tampoco he estado tan metida en investigación todavía, pero en los artículos que he leído últimamente para sobre todo de edición genética y demás, en lo que la secuenciación es muy utilizada porque si tú quieres editar un gen, tienes que ver al final que sí lo editaste y tienes que ver la secuencia y demás. Yo veo que la que más utilizan es Illumina y Sanger. Porque, pero en este caso, porque es una cosa muy chiquita que hay que secuenciar, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una que a mí me parece muy interesante, que es esta de PacBio, que pues para no meternos en muchos detalles, o sea, lo que hace es que cuando tú preparas tu librería, pones unos adaptadores que en lugar de ser secuencias lineales son como hairpins, como circulitos. Y entonces lo que hace la máquina es secuenciar, este, imagínense que es un loop, ¿no? Entonces la máquina secuencia el loop así muchas veces y así se asegura que lo que está cubriendo todo pues la secuencia. Entonces, o sea, es más complicado que eso. O sea, hay una explicación de por qué lo puede hacer en loop, pero, por ejemplo, eso me parece muy innovador y que a mí nunca se me había ocurrido, pero esa tecnología es muy usada cuando quieres long read sequencing y he visto que la han usado también en uno que otro, pero también como son tecnologías que no se usan tanto como Illumina, siguen siendo más caras, no todos los laboratorios tienen acceso a ellas, no todos tienen acceso a los reactivos que se necesitan para preparar las librerías, entonces yo creo que Illumina sí es la que se usa más. Ok, muchas gracias. Bueno, pues esto fue toda nuestra entrevista, Nayi. Muchas gracias por tener el tiempo de darnos esta explicación. Fue muy interesante y pues créeme que ahí sí aprendimos mucho y al menos en lo personal siento que ya pude relacionar muchos conceptos de esta tecnología que vimos en clase ya con lo que tú nos estás platicando. Y pues eso fue todo. No sé si mis compañeros quieran decir algo más. Pues sí, la verdad es que fue sumamente enriquecedor platicar contigo. Creo que fue una plática sumamente interesante y me da mucho gusto que estés ahí en Suiza cumpliendo tu sueño. Eh, y pues sí, nada más, me gustaría un poquito en un futuro tener la posibilidad de ahondar un poquito más en estos temas, pero muchísimas gracias, Naye. No, no hay de qué, con todo gusto. A mí también me da mucho gusto mantener el contacto con el TEC es muy bonito ver, este, pues a los demás, ¿no? Que vienen atrás de mí y que están aprendiendo muchas cosas como más, innovadoras que cuando yo estudié, ¿no? Porque la ciencia va avanzando y está muy padre que ustedes lo conozcan al mismo tiempo que yo también, ¿no? Porque yo también hasta ahorita lo aprendí mucho más y todo, entonces pues a mí me da mucho gusto, espero que sí les haya ayudado, que sí les haya hecho aprender más. Y pues aquí sigo, Valeria tiene mi Instagram, creo que, o sea, también si quieren le paso a Ana Laura mi correo, mis contactos y yo estoy aquí así pueden contactarme cuando ustedes quieran, si quieren, ¿no? Pues muchas gracias, Naya, otra vez. Y pues ya daríamos pues por finalizada la entrevista. Sí, no, no, no